Bueno, mis amados hermanos, quiero tocar un tema que es muy interesante, muy delicado para la iglesia del Señor. Y yo creo que cuando empecemos a hablar sobre esto, que es lo que el Señor ha revelado para este día, para su iglesia, y qué pena que muchos no puedan estar, porque yo creo que el mensaje que Dios nos está dando el día de hoy, nos convendría escucharlo a todos los cristianos. Y no solamente me refiero a los cristianos de acá de nuestra iglesia, Cristo Esperanza Viva, sino a los cristianos de todas partes. Porque el gran problema que tenemos es que no nos damos cuenta de muchas cosas. El Señor quiere que nos demos cuenta. Voy a pedir a los niños que por favor vayan con su maestra. No sé quién es la maestra que le toca y le corresponde el día de hoy ir. Por favor, que vayan con su maestra los niños. ¿Amén? Bien, mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí para recibir lo que el Señor nos tiene el día de hoy. ¿Amén? Amén. Bien, hace poco, para cuestión de una semana o menos, o no me acuerdo bien, vimos nosotros sorpresivamente, alarmadamente, cómo unos edificios se cayeron en Miami teniendo personas adentro. Y creo que a todos nosotros nos causó estupor, nos causó tristeza, nos causó sorpresa, porque nunca nos imaginamos que una cosa pueda suceder de estas sin haber sido antes considerado. Sabemos muy bien que hoy en día la ciencia de la arquitectura te puede destruir un edificio poniéndole ciertas detonantes en sus bases, en sus cimientos, y el edificio cae. Pero siempre que lo hemos visto que esto ha sucedido acá en cualquier parte de los Estados Unidos, vemos que eso ha sido porque ya han sido edificios viejos, edificios que están totalmente deshabitados y que han querido destruirlos para poder construir algo diferente, algo nuevo. Pero lo que pasó esta vez en Miami no fue así, sino fue algo sorpresivo, con personas que estaban viviendo adentro que ni siquiera se imaginaron que podía pasar. Yo estuve revisando un poco las noticias y dice que antes de que esto sucediera, escuche bien cómo es la cosa, antes que esto sucediera, dice que una señora que estaba haciendo ejercicios en el segundo piso del edificio escuchó una detonación fuerte, es decir, no por una por alguna bomba o por algún otro artefacto que pueda haber, sino que escuchó ella como una detonación, algo, fue un ruido fuerte, un temblor fuertísimo. Y ella inmediatamente lo que dijo es, esto no está bien, esto ha sido demasiado fuerte, y mandó decir para que todo el mundo salga del edificio. Dicen los arquitectos y las personas que han visto toda esta situación, de que las grabaciones que se ven, porque los edificios de al frente vieron las cámaras, toda la grabación, en menos de 2 minutos empezó a desmoronarse el edificio, el primero. Sin embargo, hay una parte que se desmoronó, se detuvo, y luego de 1 minuto se volvió a caer el resto, luego se volvió a detener, luego cayó el resto. Y cuando cayó eso, jaló al otro edificio que también cayó. Estaba viendo yo la explicación que da un arquitecto al respecto, y el arquitecto decía, es una cosa rara, pero la única explicación arquitectónica que podemos ver en todo este asunto es que las bases puestas han sufrido algún deterioro. Han tenido algunas grietas que han debilitado las bases y lamentablemente no se ha tomado las precauciones del caso para poder fortalecer esos cimientos, esas bases, esos fundamentos, y de esa manera evitar el colapso. Lamentablemente, esto que trae una serie de graves situaciones, porque no solamente hay pérdidas de vidas humanas, sino también las pérdidas materiales son fuertísimas, son grandísimas.
son millonarios. Y no estamos hablando solamente de edificios, estamos hablando de las personas que vivían ahí, tenían sus bienes, sus cosas, todos sus artefactos, en fin. Todas esas personas han perdido, se ha perdido muchísimo, más de lo que se hubiera precavido o de lo que se hubiera pensado que podría haber pasado. Sin embargo, esto me hace pensar, me hace considerar la palabra de Dios, porque ¿sabes qué, hermano, hermana? Déjame decirte una cosa, la vida cristiana, la vida espiritual, también es como un edificio. Recordemos lo que nos dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versos 10 y 11. Te voy a agradecer que lo busques. 1 Corintios, capítulo 3, versos 10 y 11. Amén. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Escucha bien, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Amén? El cual es Jesucristo. Es importante, mire, es tan interesante que en el Salmo 11, le voy a decir que busquen el Salmo 11 también, el salmista David nos habla de esto en unos momentos, en circunstancias de su vida sumamente álgidas. Momentos en que David era perseguido por Saúl, situaciones en que David estaba pasando porque Saúl lo que quería era matarlo. Ustedes bien saben y conocen la historia, los celos, la envidia, el egoísmo de Saúl propició un odio, un rencor, una ira contra David injustificable. Porque simplemente porque las mujeres del pueblo salían después que regresaban de una guerra y después que David había vencido a Goliat y decían, Saúl venció a sus miles y David a sus 10.000. La historia en el libro de Crónicas nos registra de que cuando Saúl escuchó esto dijo, caramba, dicen que yo maté a los miles, David a los 10.000, lo único que le falta es darle al reino. Y él no entendía que ya el reino Dios había determinado quitárselo a Saúl para dárselo a David. Aún así, la misericordia, el amor, la bondad de Dios le permitían a Saúl poder terminar su reinado. ¿Por qué? Porque Dios respeta algo. Y escúchame bien lo que voy a decir y pon mucha atención. Cuando Dios unge a una persona y derrama su Espíritu Santo, el Señor va a respetar que tu vida pueda seguir hasta que verdaderamente el Señor ha determinado quitarte del mundo. Es decir, Dios te va a dar un tramo, te va a dar un tiempo para que tú puedas vivir tu vida de acuerdo a los preceptos de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas, por los rudimentos, por las situaciones de este mundo y nos olvidamos de las cosas de Dios o queremos las cosas de Dios acomodarlas al mundo. Nunca hacemos lo contrario. Lo normal es que el mundo debe acomodarse a la situación, a las condiciones y a los mandamientos de Dios. Sin embargo, nosotros en el libre albedrío que nos da, que yo hablé la semana pasada sobre el libre albedrío, ¿qué hacemos? Lo utilizamos de tal manera que las cosas de Dios las queremos acomodar al mundo. Entonces vivimos en la forma tan desordenada que vivimos hoy en día. Cada uno de nosotros podemos ver de qué manera se está moviendo este mundo y de qué manera está girando este mundo. Y es increíble. Es increíble que en la vida espiritual, conforme Pablo nos dice en 1 Corintios que acabo de leer, nos dice de que hay cimientos que nosotros tenemos que cuidar, que tenemos que tener, sobre los cuales hemos sido edificados. Y son cimientos que tenemos que cuidar. Mira el Salmo 11 y te voy a agradecer que me acompañes a leerlo. Te pones de pie en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer los versos
del 1 al 4. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, la que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco y ponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vamos a terminar de leer el Salmo, porque dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias de todo corazón por este tiempo tan bello, tan hermoso, por tu palabra, porque tu mensaje, Padre, viene de lo profundo de tu corazón para tu pueblo. Yo te agradezco por haberme enviado, Padre, por haberme visto, por haberme elegido, para que sea simplemente una envoltura, un instrumento, algo, Padre, que tú usas para poder hablarnos a cada uno de nosotros. No es que yo, Padre, no haya recibido, porque primero me diste el mensaje a mí. Primero edificaste mi alma, primero me redargüiste, me exhortaste, me sacudiste, me zarandeaste, Señor, con tu mensaje para que me dé cuenta bien de las cosas y de cómo estoy llevando mi vida cristiana. Luego me has dicho que se lo transmite a tu pueblo. Padre, no soy yo, sino eres tú quien ha de hablar a través de mis labios. Ayúdanos a comprender y entender este mensaje, porque es un mensaje bueno para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si va a decir un amén, digo un amén fuerte, porque es la palabra de Dios lo que te va a recibir. Digo un amén fuerte conmigo. Amén. Amén. Tome asiento y vamos a seguir con esta exposición de la palabra. He querido titular, escúchame bien, he querido titular este mensaje Cimientos agrietados. Ese es el título del mensaje. Cimientos agrietados. Y vamos a ver por qué los cimientos están agrietados a veces en la vida del cristiano. Mis amados hermanos, David vivía una vida de angustia, de desesperación. Miren ustedes la situación que vivía David. David estaba perseguido por Saúl y porque quería matarlo. Era un hombre persistente en buscar. Si ustedes leen y revisan en las Santas Escrituras, van a ver que Saúl venía de haber enfrentado a los enemigos, de haber tenido una guerra, de haber tenido una batalla, alguna cosa de esta. Llegaba a su casa y ahí llegaba a sus cuarteles, a la ciudad donde él estaba, donde tenía establecido su fuerte, y sin embargo le decían y le daban la noticia: hemos descubierto que David se encuentra en tal lugar. Inmediatamente Saúl, el odio, el rencor, la ira, el deseo de matar que tenía a David, inmediatamente él no sentía el cansancio, sino que arrastraba a todos sus soldados, decía, vamos tras él. Y en ese momento salía detrás de David para poderlo matar. La persecución era persistente, era con denuedo. Aparte de eso, David tuvo que pasar por la situación del odio, no solamente de Saúl, sino de la gente. Muchas veces la gente se confabula con el gobernante de turno para poder odiar a los que el gobernante odia. En este caso, Saúl odiaba a David, y la gente que no tenía nada que contra David, sino que más bien habían sido beneficiados por David y por su valentía, en ese momento se confabulan con el gobernante que era Saúl para ir en contra de David o para estar en contra de David. Y entonces todos ellos ayudaban al rey a que lo buscara David, a que lo encuentre David para que lo pueda matar. Aparte de eso, que David tuvo que soportar el consejo de malos amigos, la traición. Fíjense que cuando llega a Zif, a la ciudad de Zif, a la tierra de Zif, él llega huyendo de Saúl para poderse refugiar, y él ayuda a los de Zif, porque los de Zif habían sido atacados por los filisteos. David lucha contra los filisteos, los vence, libera a Zif, y creyendo, después de haber hecho un bien, que podía quedarse en la ciudad de Zif y estar seguro, porque los pobladores de Zif lo iban a proteger, él consulta con Jehová y le dice: Señor, me traicionarán esto porque Saúl se ha enterado que estoy acá y dicen que viene para buscarme.
Señor, ¿me entregarán estos o me ocultarán? Y Dios le dice, en verdad te van a entregar, así que mejor huye de ahí. Fíjense ustedes cómo la maldad de la gente llega a esos puntos. Es decir, David estaba sufriendo la traición de la gente. Le haces un bien a alguien y te devuelve un mal. Y encima de eso, David tuvo que sufrir también los malos consejos. Ahora, vamos a ver bien, en el Salmo, conforme nos ha dicho, miren la segunda parte del versículo 1 dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Era el consejo que le habían dado sus amigos, sus consejeros, sus correligionarios, toda la gente que estaba, sus séquitos que estaban al lado de él, le dieron el consejo, huye cual ave a los montes, no te quedes acá. Me hace recordar el pasaje de Mateo capítulo 16, búscalo, Mateo capítulo 16, versos 22 y 23, cuando el Señor Jesucristo, reunido con sus discípulos, empieza a hacerles saber de que él iba a ser matado, iba a ser vituperado, iba a ser crucificado, lo iban a maltratar en Jerusalén. Estaban cerca de Jerusalén para subir, y entonces Pedro, después de escuchar todo eso, lo jala a un lado. Vamos a leer los versos 22 y 23. Mira lo que dice. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no me honra a mí en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremendo. Muchas veces nosotros recibimos consejos que no son malintencionados. Escúchame bien. Muchas veces recibimos consejos de nuestras amistades, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos en Cristo, que no son malintencionados. Porque lo que esta gente le estaba diciendo a David y lo que Pedro le dijo al Señor no fue malintencionado. Fue por el deseo de su carne de poder ayudar y evitar que tengan que pasar por algo. Estaban mostrando su amor hacia esa persona. Los consejeros de David estaban mostrando su amor hacia David, diciéndole, huye a los montes cual ave. Pedro le estaba aconsejando al Señor Jesucristo, Señor, no te acontezca esto, ten misericordia de ti. ¿Para qué vas a ir si sabes que te van a matar? La respuesta tanto de David como del Señor Jesucristo fue la misma. Y David le dice en el versículo 2 del Salmo 11, ¿por qué aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para sacar un oculto a los rectos de corazón? El Señor Jesucristo también era recto de corazón. Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, quítate de mí, Satanás, porque no pones las cosas en las cosas de Dios, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del mundo. Estos consejeros de David habían puesto también sus miras en las cosas del mundo. Y no pusieron la mira en las cosas de Dios. Lo tremendo del asunto es que muchas veces nosotros cometemos el error de obedecer los consejos de los que nos rodean. Muy pocos cristianos tienen la costumbre, sobre todo hoy en día, de consultar a Dios. ¿Tienes un problema? ¿Estás encontrándote en una situación difícil en tu vida? Y lo primero que haces es correr, a veces, a buscar consejo. Pero el consejo que consigues es el que satisface según tu misma manera de querer ver las cosas. Pero nunca buscamos la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Nos evitamos tener que llegar al punto en que tenemos que esperar la respuesta de Dios. Creemos más
en los consejos que nos dan otros. Mira, hermana, te voy a decir una cosa. Cuando la vida espiritual se empieza, los cimientos de la vida espiritual se empiezan a agrietar, entonces hay que tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque la debacle que te viene va a ser fuerte. Y lo peor de todo, que eso va a acarrear agravios. Hace muchos años, y voy a hablar de este país porque hoy en día es nuestro país y tenemos que decirlo así. Dios nos sacó de nuestras tierras, de nuestros pueblos, de nuestros países para traernos a este, que es un país que fluye leche y miel. Nos trajo a una tierra prometida para que nosotros podamos vivir mejor. Yo estoy más que seguro que si yo preguntara a cualquiera de ustedes si la forma como viven ustedes acá es mejor que como la que vivían en sus países, estoy seguro que el que menos me va a decir, sí, acá vivo mejor que allá. No puedo negar que aquí vivo mejor que allá. Mira, hermano, solamente con tener en cuenta el sistema de salud, ya nosotros hemos ganado. Porque si en nuestros países estuviéramos y tuviéramos un problema de una enfermedad o de lo que sea, el sistema de salud es tan malo, tan deteriorado, que no tendríamos nosotros capacidad ni posibilidades de podernos saber. Nosotros sabemos últimamente que hemos pasado por este problema de la pandemia del COVID-19. Creo que ninguno de nosotros aquí podría decir que no ha conocido el caso de algún familiar, de algún conocido o de algún amigo que ha sufrido el COVID-19 y se ha muerto. ¿Por qué? Porque no ha tenido la atención médica aparente. No ha habido oxígeno, se tenía que pagar por el oxígeno escaseaba, había que buscarlo por uno y otro lado y te costaba un ojo a la cara, la gente no tiene dinero para comprar el oxígeno, y entonces, ¿qué pasaba con el enfermo? Se terminaba muriendo. En otros casos, han habido diversas formas de tratar la enfermedad, de tal manera que la gente se ha muerto. ¿Por qué? Porque no ha habido lo necesario para poderlos ayudar. Sin embargo, venimos a este país, y yo no quiero decir que no hayan otros que se han muerto también, porque ha habido complicaciones de gente que se ha muerto, muchos de ellos incluso por necesidad personal, por necesidad propia, por no ir a tiempo al hospital, se han terminado muriendo. Pero la verdad de las cosas es que hay muchos, y no podemos dejar de reconocer, hay un índice bastante alto en comparación a nuestros países, que aquí en Estados Unidos más ha sido la gente que se ha salvado del COVID-19 que los que han muerto. Y eso es muestras de un sistema de salud eficiente. Por lo tanto, vuelvo y repito lo que yo les dije hace un rato. Nosotros tendríamos que darle gracias a Dios que vivimos en este país donde tenemos esa posibilidad. Ya ganamos. Si a eso le sumamos de que a pesar, y hablo por mí, y hablo por algunos otros que conozco, personas que están en la tercera edad, pero que aquí no les falta trabajo. Si van y tocan la puerta de algún lugar y dicen, quiero trabajar, les dicen, claro, te estás abierto. Te abren las puertas, te reciben y tienes trabajo. Y si a eso le sumamos también los derechos de jubilación que tenemos y todos los otros beneficios, hermanos, verdaderamente estamos en una ley, en una tierra que fluye leche y miel, de la cual tenemos que darle gracias a Dios. Aquí nuestros hijos tienen posibilidad de desarrollarse. Cuando mi hijo, el mayor, terminó la secundaria, estaba a punto de terminar la secundaria y yo me rompía la cabeza porque no sabía cómo iba a pagarle para que vaya a la universidad. Porque la universidad en Perú es cara. Pero cuando me vine para acá y mi hijo lo traje toda mi familia, mi hijo pudo ir a la universidad solamente aplicando. Y es más, agárrate, encima el gobierno le dio dinero para que pueda estudiar, para sus estudios, para su libro, para todas las cosas. Eso es una gran bendición. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar y meditar. ¿Cómo así vienen todos este tipo de bendiciones?
Y tendríamos que trasladarnos a la época en que este país fue formado por los padres de la patria, personas que establecieron los fundamentos de este país en base a valores sólidos. Hombres que... mi hermano, en esa época no creas que había un solo gobierno. Había el mismo, por eso no había un solo partido político, había dos. Lo mismo que ahora. Había los demócratas y había los republicanos. Pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que a pesar de las creencias políticas, de las tendencias políticas, había algo que los unía, era el amor por Cristo Jesús. Y dicen los libros de historia que en el Parlamento, antes de tener una sesión, se juntaban republicanos y demócratas, se tomaban de la mano y oraban para que Dios los guíe y les pueda dar la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de poder tomar decisiones sabias para el país. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Constitución de este país, pero yo te voy a decir una cosa. Un día, cuando yo me iba a ser ciudadano, tuve que estudiar la Constitución del país. Y una cosa me sorprendió sobremanera, que la mayoría de los artículos que la Constitución de aquí en el país de Estados Unidos tiene establecido están de acuerdo con la Biblia. Tú abres el libro del Levítico, de Deuteronomio, mejor dicho, y vas a encontrar que muchos de los artículos de la Constitución de los Estados Unidos son copia fiel de los artículos que están en la ley de Dios, en sus Santas Escrituras. Es increíble, hermanos. Cuando yo leí eso, cuando yo me di cuenta de esas cosas, me sorprendí de tal manera y dije, Señor, ahora entiendo por qué esta nación es grande. Ahora entiendo por qué esta nación tú le engrandeciste tanto al punto que le hiciste la nación más poderosa del mundo. Ahora entiendo, Señor, por qué tú bendijiste tanto a este país. Porque lo que prevalecía era el amor, lo que prevalecía era la ley de Dios, lo que prevalecía eran los valores divinos, los valores cristianos, los valores bíblicos. Esos son los cimientos sobre los cuales nuestras vidas han sido edificadas y deberían de seguir siendo edificadas. Pero haz un análisis, hermano, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con la gente? Y te voy a decir una cosa, no creas que los cristianos estamos exceptos de la regla, porque también estamos cayendo en lo mismo. Como lo hemos dicho muchas veces, como lo dije al comienzo, procuramos que el mundo entre a la iglesia y no que la iglesia entre al mundo. Hoy en día hemos traído el mundo a la iglesia. Hoy en día los valores se han perdido. Ya no hay los valores que se tenían antes. Ya nos hemos olvidado de la ley y el orden. Nos hemos olvidado de la justicia y la verdad. Ya no existe. Ya no hay moralidad. Es triste, es lamentable ver cuál es la decadencia de nuestra juventud. Yo me espanto y me sorprende cada vez que escucho, a pesar de que esto es un voz populi, porque ya es costumbre, que nuestros jóvenes ya no tienen moral. Y a las jovencitas, mujeres, no respetan sus propios cuerpos. Menos, si ellas mismas no respetan su cuerpo, menos van a hacer que otras personas se lo respeten. No hay moral. Antes había, y voy a hablar a mi época, todavía éramos caballeros. Respetábamos a la mujer. La considerábamos verdaderamente como una flor. Como dice las Santas Escrituras, como un vaso frágil al que teníamos que tratarlo con mucha delicadeza. Hoy en día es común que un hombre le agarre a cachetadas, a bofetadas, a golpes, a patadas, a puñetes a una mujer sin siquiera ser su esposa, solamente porque es su novia, o porque es su enamorada, o porque es lo que quieras. Cuando yo llegué a este país, uno de los trabajos que conseguí fue en McDonald's de allá de Paseo. Había muchísimos jóvenes de high school que trabajaban ahí.
Y yo recuerdo que hubo un momento de mi break que estuve en el parking lot, sentado ahí a un costado, pude ver que una de las muchachas que trabajaban como cajeras, una linda chica, lógicamente era de high school, salió también a su break y estaba en un rincón de la tienda, afuera, y de repente salió el noviecito, apareció el noviecito que no trabajaba ahí, y empezaron a tener una discusión de tal manera que el tipo empezó a agarrar las bofetadas, a golpes, a puñetes, y le gritaba y la zamaqueaba y le jalaba el pelo, y ella, sumisa, solamente se agachaba y lloraba y lloraba y lloraba. Hasta que me paré y fui a intervenir, y la muchacha lo primero que hizo es gritarme: ¡no se meta, don Carlos, no se meta! Moral. Esa es la moral de hoy en día. ¿Eh? Como allá en la sierra de mi país decía: más me pegas, más te quiero. Y si no me pegas, entonces no me quieres. ¿Ya? Extraño de golpe. Esta muchacha se sentía bien porque el marido, mejor dicho, el muchacho joven, el novio, la estaba agarrando a golpes y le daba duro. Sus brazos de la pobre muchacha estaban todos marcados. Y me daba pena ver eso. ¿Sabes por qué me daba pena, hermano Mona? Porque yo soy de una generación diferente. Pero yo estaba viendo el deterioro de las nuevas generaciones. Ahora no solamente por el otro. Hay diferentes maneras en que atropellan, en que faltan el respeto y falta de moralidad entre la juventud. Y no solamente de la juventud, porque no vamos a agarrar solamente a la juventud, vamos a agarrar a todas las personas. Hoy en día ya no es raro un matrimonio de personas que tienen hijos que ya incluso están un poquito grandes, que el marido abusa con la mujer o que la mujer abusa con el marido, porque ahora con esta cuestión de la feminidad ya no se sabe quién abusa de quién. ¿Saben ustedes que las leyes ya las quieren cambiar ahora? Porque hay tantos casos que porque la voz de la mujer pesa ante las autoridades, se han agarrado de eso para ensañarse en los pobres hombres. Y no quiero decir que todos los hombres sean pobres, porque hay siempre un padulaque por ahí que no falta. Pero ahora ya estamos igual. La misma situación. Hay mujeres que incluso le dan su katana al marido y bien nada. Tienen la mano pesada. Ya no hay moralidad, ya no hay respeto, ya no hay consideración, ya no hay decencia. ¿Qué pasó con la decencia? ¿Qué pasó con la integridad, con la fe, con la honradez? Hoy en día no hay honradez. Hermanos, les estoy citando bases sólidas, fundamentos sobre los cuales se edificó nuestra sociedad, se edificó este país, se edificó el mundo entero. Pero que sin embargo hoy en día ya no hay, ya no existe. Me llamó poderosamente la atención la vez pasada que conversaba con una hermana que me contaba el caso de una jovencita allá en Europa. 12 años, escúchame bien, 12 años, que le estaba haciendo la guerra a su madre porque no la dejaba salir y amanecerse en la calle con los amigos y las amigas. ¿Y a dónde se iba? A las discotecas. 12 años y ya estaba reclamando su derecho a tener que amanecerse con sus amigos y sus amigas en diversiones. Y porque la madre se puso dura y fuerte, dicen que la muchacha le reclamó diciendo: prácticamente me hace bullying en mi escuela, todas mis amistades, porque dicen que yo soy una tonta, porque yo no tengo la libertad
de tener que estar con ellos y amanecernos. O sea, una palabra, ella era una cucupata. Yo creo que entienden bien lo que es la cucupatería, ¿no? Para sus amistades, era una cucupata. ¿Por qué? Porque no se amanecía con ellos en las discos, porque no se amanecía con ellas haciendo lo que les daba la gana. Y no hablemos de sexo, porque ya ustedes saben que hoy en día la muchacha que a cierta edad no ha perdido la virginidad es una cucufata. Es una tonta. La mira y le hace bullying. ¿Qué diferencia? Las bases sólidas sobre las que tenía que haberse fundado y sobre las que se fundó nuestra sociedad se han resquebrajado. Hoy en día ya no tenemos nosotros seguridad tampoco con los políticos. Hoy en día no podemos creer en los gobernantes. Hermana, tú no puedes tener seguridad en un gobernante y tampoco te puedes basar y te puedes respaldar en un gobernante, sea quien quiera que sea, si sea alcalde, sea gobernador, sea lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque todos están podridos. Porque todos están deteriorados. ¿Y sabe por qué están deteriorados? Porque viven apartados de Dios. Y aún aquellos que se llaman, y lo hago así, entre comillas, se llaman cristianos, ponen mal el nombre de Cristo cuando ellos llevan una vida que no está de acuerdo a las Santas Escrituras. El Señor dijo, y se lo dije al comienzo, tengo planes de bien y no de mal para vuestras vidas. Pero sin embargo hemos desconocido, hemos desoído, hemos cerrado los oídos a las palabras de Cristo Jesús y ahora vivimos de acuerdo como nos da la gana. El deterioro de las bases sólidas de la sociedad que les he mencionado está destruyendo no solamente la nación, está destruyendo la sociedad, la familia, los matrimonios, la iglesia. Es increíble que ahora nosotros vemos en las iglesias llamadas cristianas, evangélicas, que la gente hace lo que le da la gana y los pastores respaldan eso. Ahora un pastor que predica la sana doctrina conforme lo dice Pablo en su carta a Timoteo y a Tito es un sonso. Es un pastor que tiene una iglesia que no va a crecer, deteriorada, totalmente una iglesia casi muerta. La gente no quiere ir a ese lugar. La gente no se quiere congregar en ese lugar. La gente no quiere aceptar la enseñanza, la guía del pastor. El pastor ha perdido autoridad. ¿Por qué? Porque ahora no le damos a la gente lo que quiere, sino lo que necesita. Pero la gente no quiere lo que necesita, quiere lo que ellos quieren, lo que les satisface. Esa es la situación que vivimos hoy en día. No te estoy hablando de nada raro, hermano, porque si tú eres consciente y te pones a meditar en todo lo que vemos y todo lo que sabemos y todo lo demás, vamos a ser verdaderamente honestos para con Dios y decir, ¿verdaderamente esto se está dando o no se está dando? Lo que está diciendo el pastor es verdad o no es verdad. Hoy en día ya no se tiene temor de Dios. Si no se tiene temor de Dios, tampoco hay amor de Dios. No se le ama a Dios. Y no se le ama a Dios simplemente porque los cimientos de nuestra vida espiritual están resquebrajados. Y nos estamos dejando llevar y arrastrar por las corrientes de este mundo. Mira lo que pasa. Y estoy hablando ahora, voy a hablar del mundo cristiano.
los cristianos de hoy en día pretenden vivir vidas en pecado y en esa vida quieren ser bendecidos. Déjame decirte una cosa, hermano. Dios y el pecado no pueden coexistir. Escucha bien. Dios y el pecado no pueden coexistir. Y no me digas, ay, pero pastor, la verdad de las cosas, yo estoy viviendo el pecado, pero a mí el Señor me bendice, porque a mí no me falta trabajo, no me falta esto, no me falta el otro, falta aquí, mis hijos están bien, mi familia, mi mujer, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Dios es paciente y misericordioso. Dios te está dando tiempo porque pongas en orden tu casa. Y si algún día va a llegar el momento en que Dios te va a llamar a cuentas, y no te sorprendas cuando tú le digas, muy feliz, muy contento, muy lleno de gozo, de alegría. Ay, Señor, como vino acá, donde Saúl, ya pasó la ira. Ay, ahora sí, ya todo volvemos a la normalidad. Es que Dios va a hacer lo mismo que hizo Saúl con Agag. En ese momento Dios me dice, ¿cuánto tiempo te di para que te pongas en orden tu casa? ¿Cuánto tiempo te advertí? ¿Cuánto tiempo te dije? Encima de eso, yo pude permitir que tengas muchas cosas y bendiciones, pero nunca volteaste tus ojos a corregir tu vida a pesar de todo lo que te dije. No corregiste tu vida. ¿Y qué pretendes? ¿Que ahora te deje entrar al cielo? A esos son los que van a venir, Señor, mi casa está consagrada a ti. Señor, yo le enseñé la Biblia a mis hijos. Señor, yo les hice orar. Señor, yo leía con ellos. Señor, yo asistía a la iglesia. Señor, aquí, aquí. Sí, pero fallaste en esto. Pero Señor, a esos son a lo que la Biblia dice. Me llegará el tiempo en que muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, etcétera, etcétera. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Entonces el lloro y el crujir de dientes. Mira, hermano, déjate decir una cosa. Yo no te estoy diciendo cosas mías. Te estoy diciendo lo que dice la palabra. Si tú has escudriñado y has leído la palabra, entonces tú tienes que saber que estas cosas que te estoy diciendo están escritas. Tienes que haberlas leído en algún momento. Entonces te estoy diciendo la palabra de Dios. No me mires mal. No tengas malos pensamientos contra mí. Porque yo lo único que estoy haciendo es repitiendo, o en este momento estoy siendo un instrumento que Dios habla. Si tienes que reclamarle a alguien, reclámale a Dios porque Él lo puso aquí, en sus santas escrituras. Él fue el que lo puso. 1 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos las grietas de nuestros cimientos peligrosamente deterioradas de tal manera que nuestras vidas espirituales se van a derrumbar si no ponemos inmediatamente un remedio a esas grietas. ¿Hasta cuándo crees tú que Dios va a tener paciencia de esperar que la iglesia de Jesucristo en este mundo voltee sus ojos a Dios y diga, Señor, verdaderamente reconozco que estoy andando mal, reconozco que estoy haciendo mal y voy a arreglar mi vida, voy a empezar a ponerte a ti como ¿sabes qué es lo que hace Satanás, hermano? Y te voy a poner, mire, escúchame bien lo que te voy a decir. Una de las cosas fundamentales que Satanás hace, porque Satanás es muy astuto, hace que tú cambies tus prioridades. Tienes a Dios como prioridad, pero lo cambias a Dios por cualquier otra cosa. O sea, es bien fácil hacerte cambiar las prioridades. Y te lo voy a poner de esta manera. Domingo tienes que ir a la iglesia. Y se te presentó cualquier cosa y dejaste de ir a la iglesia. Cambiaste tus prioridades. ¿Cuántos de ustedes, y por favor quiero que levanten la mano, saben que Dios manda que tenemos que orar? 2, 3, 4 nomás levantan la mano y el resto no saben. Sin embargo, yo quisiera preguntar, ¿cuál es el tiempo que has separado diariamente para orar?
El Señor nos manda que escudriñemos las Escrituras. Y déjate decirte una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Escudriñar significa estudiar la palabra. Leer, la lee cualquiera. Y yo no digo que sea malo leer, es bueno leer la palabra, a ver si de repente algo de eso, si la lees con conciencia, se te queda grabado para que en algún momento dado la palabra te golpee y te redarguya. Pero si tú no tienes costumbre de leer la palabra, si cuando vas a leer la palabra empiezas a sentir que el cansancio del día se te acumula y en ese momento empieza a afectarte, ¿sabes qué? Hay grietas en tu vida que están mal. Hay cosas duras en tus fundamentos que se están deteriorando al punto que vas a caer espiritualmente. No pretendas luchar con Satanás, porque si tú no te fortaleces en Cristo, Satanás te va a agarrar y ¿sabe lo que va a hacer? Te va a zarandear como le da la gana. Mira, hermano, Pedro estaba andando con el Señor. Pedro pernoctaba, estaba todo el tiempo con el Señor Jesucristo. Y llegó el momento que el Señor Jesucristo anunció que lo iban a matar y que le iban a hacer todo lo que ya sabemos que le hicieron. Y Pedro le dijo, lo que acabamos de leer no hace mucho rato. Y después el Señor Jesucristo le dijo que me van a matar. Y Pedro le dijo, si me fuera necesario morir contigo, yo muero contigo. Y todos los discípulos le hicieron barra a Pedro y dijeron, sí, nosotros estamos con Pedro, vamos, Pedrito, eso, Pedrito, ahí, Pedrito, vamos, Pedrito, tú eres bueno, Pedrito. Y todos estaban de acuerdo con Pedrito. Entonces, ¿qué sucede? El Señor Jesús le dice, ¿tú vas a morir conmigo? Sí, si me fuera a morir, yo muero contigo hoy día. Hoy mismo. Así, mira, porque veas el Señor cómo es de directo. Hoy mismo, Pedrito, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. No, jamás te negaría. Eso no está en mí, te has equivocado, te has errado. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo negó. Y lo negó de tal manera que después, cuando se dio cuenta, Pedro y reaccionó, lloró amargamente. Dice. Pedro no comió, Pedro no bebió, Pedro no pudo dormir, Pedro estuvo en una desesperación tremenda, cayó un estrés espantoso porque el sentido de culpa lo acusó de tal manera que se sentía inútil. Piensa por un instante, hermano amado, 3 años andando con el dador de la vida, con el creador del cielo y de la tierra, con aquel que todo lo puede, mirando sus milagros, viendo y escuchando sus enseñanzas, aprendiendo de él, fortalecido por él. Un hombre que vio la transformación del Señor Jesucristo en el mundo cuando se le presentó Elías y se le presentó Moisés. Un hombre que vio cómo se transfiguró el Señor y se puso resplandeciente. Un hombre que escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, quien tengo complacencia, a él oí. Y sin embargo lo negó al Señor Jesucristo. Sin embargo falló. Las grietas de sus cimientos lo hicieron que se debilitase en su fe. Ahora yo te pregunto, hermano, ponte en el lugar de Pedro y dime tú, ¿tu vida verdaderamente tiene cimientos sólidos, fuertes? Si tú eres consciente y eres sensato, analízalo. Yo no te digo que me digas nada aún, pero analiza si verdaderamente los fundamentos de tu vida no están acreditados de tal manera que están peligrando que tu edificio espiritual se desmorone. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30.
Mira lo que dice el Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ojo, a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Te lo voy a poner en una forma mucho más sencilla. Dios te separó desde el vientre de tu madre para que vengas a ser parte de su iglesia. Él te había separado ya, te eligió, no porque sea bonito, no porque le guste nada de ti, sino porque su gracia te la dio y te eligió para que forme parte de su cuerpo, de su vida, mejor dicho, de su pueblo. ¿Y sabes qué? Pero el Señor, conforme te dio esa gracia, también el Señor derramó en ti una responsabilidad. Esa responsabilidad es que tú tenías que ser luz. Tenías que ser luz. Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Mateo 5 nos dice, en el versículo 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es integridad. A los hombres que el Señor, o lo que se refiere el Señor, es que nosotros tenemos que ser íntegros. No pretendas hacer las cosas a tu manera y entenderlo como tú quieres. Porque yo sé que este versículo, esta parte, este pasaje también lo hemos usado para decir, hay que predicar el evangelio, hay que decirle a la gente, hay que hablarles, hay que presentar ese plan de salvación, sí. Pero tú sabes cuál es el mejor mensaje que puedes dar. Tu propia vida, tu testimonio, tu manera de comportarte, de dirigirte, tu manera de ser, cómo te presentas, la sociedad cómo te conoce. Oye, verdaderamente que este hermano, esta hermana, son irreprensibles, no hay falla en ellos. Pero qué triste es que en un momento vean que vas a la iglesia, que lees la Biblia, que oras, esto, pero tienes algo que está escondido que no lo saben. Sí, todo lo que tú quieras, pero mira por otro lado cómo tiene su grieta. Qué vergüenza. Y todos caemos en eso. Sí, hermano, todos. Y te voy a decir una cosa, yo también caigo en eso. No creas que porque soy pastor soy irreprensible. Hermano, tócame, yo también tengo carne, tengo huesos, y tengo debilidades, y tengo problemas, y tengo trastabillo muchas cosas. Yo también fallo, yo también peco, yo también tengo que postrarme de rodillas ante Dios a pedirle perdón. Yo también le fallo a Dios. Si yo fuera perfecto, tendría una aureola alrededor. Sería transparente, sería un espíritu. Pero la palabra dice que justo no hay ni aún uno. Y entre ellos estamos metidos los pastores también. Es el error más grande pensar que la persona, porque el pastor, ay, el pastor no es que santo, ay, no, que el pastor no hace esto, que el pastor no hace el otro. Pero, oye, mi hermano, el pastor también es pecador, igual que tú, igual que cualquiera. El pastor también necesita de Cristo. El pastor también necesita tener que recibir de parte de Dios la sanidad y de recibir que te tenga que redarguir de tus pecados.
pastores también necesitamos ir donde el Señor y cumplir lo que dice Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También estamos metidos los pastores ahí. Somos de carne y hueso, no somos de fierro. Tenemos debilidades también. Si no lo tuviéramos, no estaríamos en este mundo, estaríamos en la presencia del Señor. Pero mientras Dios nos mantiene en este mundo estamos también nosotros afectados por la situación de la sociedad y del mundo. Tenemos reacciones, tenemos emociones. Colosenses capítulo 2, verso 5. Perdón, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabes dónde encuentras a Cristo? Aquí. Las Escrituras. A veces nos gusta a nosotros tener que meternos al internet y estar escuchando prédicas de uno y otro, y más en las prédicas que escuchamos en el internet que las que escuchamos en nuestra misma iglesia. Sin embargo, Dios estableció la iglesia para que su pueblo sea edificado. Dios estableció la iglesia para que el pueblo sea fortificado. Dios estableció la iglesia para que el pueblo pueda encontrar el apoyo necesario. Y Dios nos dice en las Escrituras, porque ahí donde ustedes se reúnen para orar, ahí estoy yo. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y muchas veces, ¿saben lo que hacemos? Evitamos venir a la iglesia. ¿Saben qué? Nos estamos perdiendo la bendición. Hermano, déjame decirte una cosa. Cuando Dios se presenta en este lugar, viene a dar bendición. Y si tú no viniste, te perdiste la bendición. Porque no creas que la bendición que te va a dar hoy va a ser la misma que vas a recibir la próxima semana. No. El Señor siempre se renueva. Él da cosas nuevas todos los días. Por eso que la palabra dice, tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Ruego a Dios que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, podamos ser conscientes de recibir este mensaje para nuestras vidas. Sé honesto contigo mismo primero y luego sé honesto con Dios. Contigo mismo, porque si tú eres honesto contigo mismo, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a reconocer tus errores y entonces vas a tener un motivo para postrarte delante de Dios. Por eso te pongo el orden. Primero sé honesto contigo mismo, luego preséntate ante Dios. No pretendas ir donde Dios a decirle, Señor, ayúdame por favor, si hay algo que tengo, que estoy haciendo mal, Señor, quítamelo. Esa no es la oración. ¿Sabes que Dios no te va a escuchar? Te lo aseguro, no te va a escuchar Dios. Pero si tú vas y le dices, Señor, reconozco, he examinado mi vida y he visto que tengo grietas, he visto que estoy cometiendo este error, he visto que soy falso, he sido hipócrita, estoy viendo que soy un pecador, he hecho todas estas maldades, estas cosas negativas que a ti no te gustan, y vengo a ti a pedirte que por favor me perdones, Señor. Entonces, porque Dios quiere el corazón contrito y humillado. Porque ese corazón Dios no lo echa fuera. Ese es el tipo de cristiano que Dios quiere. Que vengan a sus caminos. Pero también te voy a decir otro clic más que debes de utilizar.
A la hora que vengas donde Dios, a pedirle perdón, a decirle a Dios las cosas, cuídate de comprometerte con Dios en algo que tú cumplas. La palabra dice, hacer votos dignos ante el Señor. No hagas un voto si sabes que no lo vas a cumplir. Ahora no salgas y así, Señor, te prometo yo que nunca he leído la palabra, que no leo, que me quedo dormido cada vez que abro la palabra. Te prometo que ahora no voy a dormirme, Señor. Ahora te prometo que voy a leer la palabra. Llegas a tu casa y a la hora que dices, bueno, ha llegado la hora de leer la palabra, abres la palabra y lo primero que haces es, tales cosas tienen. No llegaste ni siquiera a la primera parte del versículo. Ay, que también el cansancio de todo el día. Hermano, lávate la cara. Échate agua y ve y lee la palabra. Y si vuelves a sentir, otra vez ve y lávate la cara y vuelve a leer la palabra. Pero haz que la palabra penetre en tu corazón. Haz que la palabra llegue a lo profundo de tu ser. Haz que la palabra redarguya tu espíritu. Haz que la palabra transforme tu vida. Haz que la palabra verdaderamente sea el cimiento sólido sobre el cual tú vas a ser edificado. Haz que la palabra sea la prioridad de tu vida y no las cosas de este mundo. Hay personas que hacemos a veces de prioridades muchas. El trabajo es una de las primeras. La familia, los hijos, las fiestas, el verano, el tener que ir a la playa un domingo. ¿Qué crees, hermano? Que a mí no me gusta ir a la playa, a mí me encanta ir a la playa. Disfruto cuando voy a la playa. Pero líbreme Dios de irme el domingo a la playa, yo prefiero irme el sábado. Y el domingo estoy libre para dedicárselo al Señor. Y no soy perfecto, te digo. Vuelvo y te repito, yo también soy pecador. Quiero terminar y concluir con esto. ¿Estás cumpliendo verdaderamente tu misión como hijo de Dios? Hace un rato leíamos que nosotros tenemos que ser como lámparas que alumbran. Tenemos que ser como esas lámparas que están puestas encima de la mesa, no debajo. Nuestras vidas tienen que ser como el candelero, como el candelabro que había en el templo del Señor, que alumbraba de día y de noche. Nuestras vidas tienen que ser lo que dan luz para que la gente pueda guiarse. Te lo voy a poner de esta manera. La gente en el mundo vive en tinieblas. La semana pasada les decía que hay muchos cristianos que también viven en tinieblas. Vivimos ocultos. Vivimos verdaderamente apartados de la verdad de Dios. Pero estamos aquí para que nosotros podamos alumbrar. Alumbra a que tu vida resplandezca, para que otros puedan seguir tu ejemplo, para que otros puedan hacer lo mismo que tú. Ayudémonos unos a otros. ¿Eres consciente de lo que está viviendo nuestro mundo, de lo que está viviendo el país? ¿Eres consciente de lo que está viviendo la iglesia de Jesucristo? ¿Eres consciente de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes? ¿Eres consciente que tu matrimonio verdaderamente no es lo suficientemente sólido como para decir, verdaderamente yo no tengo problema, mi matrimonio está bien firme? ¿Te has dado cuenta si de repente tu manera de ser, tu carácter, tus reacciones, tu palabra, lo que sea, está ofendiendo a tus seres queridos? ¿Está dañando el corazón de tus seres queridos? Tienes cuidado con lo que hablas, con lo que dices, cómo reaccionas. Mis amados hermanos, son grietas en nuestras vidas que tenemos que tener cuidado e inmediatamente poner remedio a esas grietas para que esos cimientos, esos fundamentos sobre los cuales estamos fundados puedan estar firmes y no caigan.
En el verso 4 del Salmo que hemos tratado el día de hoy, que es el Salmo 1, el Señor dice, el salmista dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. No creas que Dios ha dejado de estar en su trono, hermanos. Él sigue en su trono. Él está entronizado todavía ahí. Y sus ojos ven todo. Mira lo que dice el Salmo en la segunda parte. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y vete al versículo 7, dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. No solamente Él va a ser justo aún en tu vida si es que tú no has corregido las cosas, sino que si tú lo haces, Él va a amar la justicia que tú haces. El hombre recto tirará su rostro. Hay una parte de la Biblia que dice, es necesario santidad para poder ver a Dios. Sin santidad, nadie mirará a Dios. Y si nosotros anhelamos ver el rostro de Dios, tenemos que vivir en santidad. Él es el pueblo de Dios y el Señor te digo, sed santo porque Dios es santo. ¿Cuántos lo reciben? Yo te voy a pedir que no te olvidemos. Yo te voy a agradecer que no ores de cualquier manera. Yo te voy a rogar que en este momento, si vas a hacer una oración, hagas por amor a Dios. Si verdaderamente amas a Dios, haz esta oración conmigo. Yo he sentido la necesidad de pedirle perdón a Dios. He sentido la necesidad de decirle, Señor, resaña la grieta de mi fundamento. Si tú quieres, ahí donde estás, inclina tu rostro. Si quieres ponerte rodillas, ponte rodillas. Pero vamos a orar a Dios con todo el amor de nuestro corazón. Señor, Dios eterno y misericordioso. Padre, te ruego que me perdones, Señor. Perdóname, Padre, porque me salió mirar las grietas de mi alma. Perdóname porque no me he preocupado de arreglar esas grietas de mi base, de mi fundamento, de las columnas espirituales de mi vida, Señor. Perdóname porque siento que me desmorono, Padre. Perdóname, Padre, porque te he fallado, porque soy débil, porque debiendo ser fuerte, soy débil, Señor, y he fallado. Pero yo te pido, por favor, te pido que en este momento recibas mi oración. Padre, me voy a preocupar de fortalecer los cimientos de mi vida espiritual. Voy a subsanar esa grieta que hay. Y Padre, voy a tratar de ser la luz de este mundo. Me voy a esforzar, Señor, para dar un buen testimonio y que puedan verte a ti en mí. Porque algún día quiero mirar tu rostro, Señor. Porque no quiero que algún día cuando tenga que comparecer tu santo y divino tribunal, tú me digas, apártate de mí, Señor, de maldad.
sino más bien lo que quiero escuchar es: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Quiero disfrutar de tu gozo, Padre. Por medio de tu corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.